Del Evangelio según San Marcos. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces, ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andaban buscando». Él le respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Hola amigos y amigas, sabemos que estamos nosotros seres humanos inmersos en el misterio del dolor. El dolor nos acompaña desde que somos concebidos hasta el final de nuestros días. Algunos dicen, no es lo mismo el dolor que el sufrimiento, ya que podemos experimentar el dolor y tratar de evitar sufrir. Depende de la actitud que nosotros tengamos frente a esta circunstancia que es el dolor. Y entonces podemos hasta evitar ese sufrimiento. Nos preguntamos, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿O por qué acompaña al hombre el sufrimiento? Son preguntas que el hombre se hace. ¿O por qué sufrimos cuando nos toca padecer ciertos dolores, ciertos padecimientos de la vida? Finalmente podríamos decir, ¿por qué sufro cuando sufro? El sufrimiento es una experiencia humana que nos acompaña permanentemente y el ser humano quiere saber el origen de las cosas y por eso nos preguntamos ¿por qué el hombre está destinado a sufrir? Se han dado ciertas respuestas. La respuesta tradicional de Israel frente a este tema del dolor, del sufrimiento, ha sido la doctrina de la retribución. ¿Qué significa esto? Aquel hombre que se porta bien tiene un premio, el que se porta mal tiene un castigo. Por lo tanto, los sufrimientos de este mundo serían castigos dados por Dios a aquellos que llevan una vida inmoral. Bueno, frente a esta explicación, sabemos que esta explicación entra en crisis. Ya en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Job, esta explicación entra en crisis. La otra explicación es echarle la culpa al hombre con aquella referencia al pecado original, así llamado pecado original, que ciertamente también esto es insostenible. Otra explicación, pensar que es parte de la pedagogía de Dios, que Dios nos manda sufrimiento para hacernos madurar, para hacer madurar a sus hijos, pero ciertamente esto tiene bastante de sadismo teológico. Por otro lado, vemos que no toda la gente que sufre necesariamente madura. En realidad, el mal existe y no hay que explicarlo, sino combatirlo. Para eso ha venido Jesús. Jesús no ha venido a explicar el sufrimiento, ha venido a sufrir con nosotros y a combatir este sufrimiento. Hay sufrimientos que dependen directamente del hombre, hay males que dependen directamente del hombre y otros que no dependen directamente del hombre. Por eso se suele hacer esta distinción entre el mal moral, en el cual hay una responsabilidad humana, y el mal físico, cosas que suceden que no dependen inmediatamente de una acción humana mala. Frente a todos los dramas que el mundo vive, ciertamente es inútil, no tiene sentido culpar a Dios o culpar a los hombres. Lo único que hay que hacer es ponerse junto a aquel que sufre y estar cerca para poder luchar con esa persona
¿Luchar contra qué? Contra todas las fuerzas del mal. Aquí lo vemos a Jesús en el Evangelio de hoy luchando contra las fuerzas del mal. Marcos va a presentar esta intervención liberadora de Jesús en el Evangelio de hoy en 3 pequeñas escenas. En la primera se relata la curación de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro. Irónicamente se dice, ¿por qué Jesús fue negado por Pedro en la pasión? Porque Jesús le curó la suegra. La suegra muchas veces en la mentalidad social, familiar, suele ser la mala de la película. En este caso es la destinataria de la curación de Jesús y nos deja una hermosa enseñanza, un hermoso mensaje. Este relato es muy breve, muy cortito, diríamos que es el más breve de todos los relatos de milagros de Jesús, pero hay detalles que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, los discípulos, frente a esta dificultad, ¿qué hacen? Toman la decisión más sensata, más acertada. Le hablan a Jesús de esta dificultad. Cuando nosotros vivimos una experiencia de dificultad determinada, de sufrimiento que nosotros tenemos al frente, lo primero que debemos hacer es hablarle a Jesús de eso. Iniciar con la oración. Quien no inicia con la oración, no solo no va a curar esta enfermedad, sino que corre hasta el peligro de contagiarse de ella. Iniciar con la oración, hablarle a Jesús de la persona con esta carga de dificultad que está teniendo. Entonces, cuando le hablan de esta mujer enferma, Jesús obviamente no se aleja, no huye, sino que se acerca. Jesús, frente al sufrimiento, no huye. Ciertamente todos tenemos un cierto rechazo al sufrimiento, pero Jesús no huye, no se aparta de la persona que está sufriendo, sino que se acerca. Ciertamente un discípulo de Jesús tiene que acercarse a toda situación humana de dolor. El discípulo de Jesús es como la sangre que está presente ahí donde hay una herida. Es el discípulo de Jesús el que sigue al Maestro. Luego Jesús toma de la mano a esta mujer, a la suegra de Pedro, y la levanta. Este verbo en griego, egeiro, levantar, hace referencia en el Nuevo Testamento a lo que va a significar la resurrección. Entonces significa levantarla de la muerte, de una condición de no vida. Jesús la va a sacar de esa fiebre que la tiene acostada, que la tiene postrada, que no la deja trabajar, que no la deja realizarse. Jesús ha venido a eso, ha venido a liberar al hombre de esta condición de postración que no lo deja realizarse, no puede trabajar, no puede ponerse en ejercicio, está frenado. Jesús entonces lleva a cabo esta liberación, esta actividad. Por lo tanto, esta enferma, bien sabemos que los milagros de Jesús deben ser entendidos como signos, además de saber que Jesús realizó el milagro, debemos entender el hecho milagroso como un signo, como una parábola, y a través de este signo se nos quiere dar un mensaje. Por lo tanto, esta enferma representa a la humanidad entera. Jesús se acerca a esta humanidad ¿para qué? Para introducirla en una vida mejor, para que tenga una vida nueva. Continúa el Evangelio diciendo que esta mujer se pone a servir a Jesús y a sus discípulos. Justamente este es el signo que caracteriza a aquella persona que ha sido restablecida por Cristo. Se pone al servicio de los hermanos. Y el verbo que se utiliza es los continúa sirviendo. No es que los sirvió, les preparó la comida allí y luego se fue, sino que continuó sirviéndolos. El que es sanado por el encuentro de Jesús con Jesús, luego se convierte en un servidor de los demás. En la segunda escena vemos que les llevan a Jesús todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera, va a decir el Evangelio, se reúne delante de la puerta. Esta puerta era la puerta de la casa de Pedro, que luego va a ser el lugar donde la comunidad cristiana de los primeros tiempos se va a reunir. Es el signo de la comunidad primitiva. La iglesia, esto es resultado de las excavaciones que se han realizado, los estudios arqueológicos,
Se dice que en ese lugar donde Jesús vivió, en la casa de Pedro, luego se va a convertir como una especie de templo, de iglesia, de lugar de reunión de los cristianos. ¿Por qué la gente va? Porque esta gente sabe que en esa casa pueden encontrar a aquel que sana. Por lo tanto, es necesario buscar sanación allí en la comunidad cristiana. La gente se reúne al frente de esta puerta donde la comunidad se reúne. Tantas veces mucha gente busca sanación, equilibrio, liberación en tantos otros espacios y lugares que ciertamente suelen ser engañosos. Cuántas veces hay gente que busca alivio, sanación en curanderos, en tiradores de cartas, en cadenas de oración, en magos, en brujos con títulos. Ciertamente podemos encontrar tantas veces una especie de religiosidad sin Dios. Por otro lado, bien sabemos que no toda propuesta de sanación es medicina y no toda llamada medicina alternativa es realmente. Hoy sabemos que existe esta medicina no convencional, que es la medicina alternativa, que evidentemente tiene mucho de sabiduría, pero no toda esta propuesta de sanación es medicina alternativa. Finalizamos esta parte diciendo que los milagros de Jesús tienen como objetivo, dos objetivos, podríamos decir: mostrar los signos del mundo nuevo que Jesús vino a proponer y, por otro lado, indicar a los discípulos de qué manera tienen que llevar a cabo su tarea de evangelización, qué es lo que ellos tienen que hacer, para qué fueron llamados por Jesús, para aliviar, para mejorar este mundo que Dios ha creado. Y hay una última parte en este Evangelio en la cual el pasaje pone a Jesús en oración. Nos encontramos con Jesús en oración. En el judaísmo había, como lo hay en la iglesia actualmente, en la comunidad cristiana, dos tipos de oración: la oración comunitaria y la oración personal. La oración comunitaria fue en aquel momento la oración de alabanza. La comunidad se reúne para la alabanza, y la oración personal más tenía que ver con las dificultades de cada uno y por lo tanto tantas veces era súplica, petición de perdón, hasta llanto también. Bueno, Jesús está en estas dos maneras de orar. Jesús ora de las dos maneras. Jesús ora, lo vemos en la sinagoga, va al culto público, a la liturgia pública, pero también Jesús, dice el Evangelio de hoy, se retira en silencio a orar. Se levanta temprano para la oración. El día siguiente, el día sábado, Jesús va a la sinagoga y el día domingo, el día siguiente, de madrugada, va a la oración. En la mañana temprano, entonces, Jesús va a orar. Está en estas dos dimensiones, la comunitaria y luego la personal o individual. La oración para Jesús no es huida de las dificultades que encuentra, sino que Jesús va a encontrarse con aquel que luego le va a dar el sentido a toda su actividad. En la oración nosotros podemos ver a los hombres y al mundo con los ojos de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿quién interrumpe a quién? ¿La noche al día o el día a la noche? La noche es, podríamos decir, el lugar del encuentro, de la intimidad, de la oración. El día es la actividad. Por lo tanto, el trasfondo de Jesús fue la noche. Y fue entonces el día el que interrumpió la noche. Fue el quehacer cotidiano el que interrumpió ese trasfondo de Jesús, que era el encuentro con el Padre. Jesús es un contemplativo en acción. Es alguien que, estando con el Padre, a veces lleva a cabo alguna actividad pública. Alguna actividad que nosotros conocemos por esta vida pública de Jesús. Pedro, los demás discípulos van a buscarlo. Todos te andan buscando, le dicen. Como si Pedro y los demás discípulos estuvieran pensando que Jesús está perdiendo el tiempo en la oración. Jesús en la oración va a identificarse con los pensamientos del Padre, porque el discípulo de Jesús en la oración se identifica con los pensamientos del Padre. Lo buscan a Jesús. Y ciertamente lo buscan a Jesús para que siga haciendo milagros. Quizá lo buscan a Jesús por ciertos motivos equivocados, pero Jesús no se deja atrapar. Jesús rechaza esto de dejarse envolver. Por eso va a decir, vamos a otra parte.
vamos a otra parte porque para eso he salido de Cafarnaúm. Jesús ha venido a predicar el reino al mundo entero. La acción de Dios no sustituye la acción de los hombres. La acción de Dios no sustituye la fuerza humana, sino que Dios guía al hombre con la luz de su palabra, lo acompaña con su presencia, pero quiere que el hombre actúe y combata el mal. Para eso tenemos la fuerza de Dios. Para eso nos encontramos con Él. ¿Por qué? Jesús, dice el Evangelio, ha invitado a sus discípulos para que estén con Él y luego enviarlos a predicar. Este Evangelio, por lo tanto, se nos convierte en un modelo de vida como discípulos de Jesús. Hasta la próxima.